iniciar con el tema del día de hoy. Estamos con esta serie, ¿verdad?, de Interpretando las Escrituras, y vamos a ver el tema número 21 y seguimos con figuras retóricas, ¿sí? El día de hoy vamos a ver solamente una figura y quiero abundar en los ejemplos de esta figura. Antes de entrar directamente en ella, yo simplemente quiero reiterar, ¿verdad? En cada uno de los temas quiero reiterarles, ¿no? Lo importante de todo esto es cuando estamos nosotros estudiando, es que estemos definitivamente leyendo las escrituras y poder interpretar lo más apegado al texto. Y bueno, definitivamente hay muchos detalles que se nos pueden escapar, pero la idea en esta de estas clases, como lo hemos dicho, de esta serie, es proveerles de herramientas para que les ayuden a entender, a entender el sentido que tienen las escrituras, ¿verdad? Habrá cosas que son que igual y no vamos a poder identificar si es tal o cual figura o cómo se llama o qué características tiene esto. O sea, esos son, de alguna manera, son tecnicismos, ¿sí? Y está bien, qué bueno saberlos, es importante conocer las herramientas y cuando nos estamos dedicando más a esto, bueno, pues es, tanto mejor manejemos y tanto más conozcamos las herramientas, pues mucho mejor, pero no quiero que se agobien, ¿sí? Porque entiendo que estamos poniendo bases para ir creciendo y para sencillamente nosotros poder acercarnos, ¿verdad?, a este libro, al libro de Dios tan maravilloso, y que, repito, podamos darle el sentido correcto que tienen las escrituras, ¿verdad? No torcerlo, etcétera, ¿sí? Que siempre entendamos que la Biblia dice lo que dice y no lo que yo entiendo que dice, ¿verdad? Y muchísimo menos lo que yo quiero que diga, ¿no? Entonces, eso es esencial. Pues bueno, el día de hoy vamos a ver una figura que se llama sinécdoque. La sinécdoque es una figura de asociación y se da muchísimo en la Biblia. Así, lo mismo estoy escogiendo de las figuras que más se utilizan en la Biblia, ¿sí? De alguna manera que son más identificables pero que también nos podemos confundir de pronto, ¿no? Pero es que podamos ver de qué se tratan en esencia, ¿sí? Repito, muchas veces, ay, ¿cómo se llama esta figura? Y, ay, pero ¿cuál es la regla que esta figura tiene? Si no lo sabemos, no pasa nada, siempre y cuando nosotros, a la hora de que estemos ahí en el texto, pues podamos discernir, ¿verdad? Y podamos simplemente entender cuando se está hablando de una manera literal, ¿verdad? Y que no, insisto, que no nos apresuremos a brincar a una interpretación, ¿sí? A sacar una interpretación, sacárnosla así de la manga y salir con es que el Espíritu me mostró, ¿sí me explico? Entonces eso es algo esencial. Pues bueno, vamos a hablar de un poco de la sinécdoque. Y la sinécdoque, que es una figura de asociación, es una figura que asocia, que conecta con las mismas ideas, no que sustituye, pero que conecta. Viene del el vocablo griego, ¿sí? Así es, sinécdoque. ¿Sí? Como nosotros lo tenemos escrito, pues es una transliteración o es una castellanización. Pero se divide en tres partes esta palabra, ¿verdad? La raíz es la palabra sin, que quiere decir con, o sun también, se podría decir sunécdoque, ¿sí? De hecho, sería la forma más correcta de decirlo, no sinécdoque, sino sunécdoque. Pero es con. Después viene la otra voz de ek, que quiere decir de, ¿sí? Y la tercera voz, que es doke o doje, que quiere decir, pues, recibir, es el acto de recibir. Entonces, ¿de qué se trata esta figura? Esta figura es que un vocablo, es decir, que una palabra
recibe algo de otra porque está asociado, porque hay una conexión entre esas dos. No que la sustituye, sino que la conecta, ¿sí? Aunque no sea la misma, pero la conecta, no se traslapa, pero simplemente una recibe de la otra, ¿sí? Quédense con esa idea. No es que lo sustituya, es que una recibe de la otra, ¿verdad? Entonces a veces toma una parte o toma el todo, ¿sí? Y bueno, ahorita vamos a tratar de explicarla, porque se puede confundir la sinécdoque, ¿sí? Con la metonimia. La sinécdoque se distingue de la metonimia en que la metonimia es un intercambio que se efectúa entre dos nombres o dos verbos relacionados, ¿verdad? O dos adverbios. ¿Sí me explico? O que uno sustituye a otro. Por ejemplo, hemos hablado, ¿no? Cuando se sustituye, se dice el espíritu cuando se está refiriendo a los dones del espíritu, cuando dice espada y se está refiriendo a guerra, ¿verdad? Entonces es una cosa lo sustituye. En el caso de la sinécdoque no es así. En el caso de la sinécdoque existe un intercambio porque son dos ideas que están asociadas, ¿sí? Todo esto que estoy tratando de describir es algo netamente técnico, ¿sí? Puede ser un poco complejo de entenderlo así, ahora sí que abuelo de pájaro, pero no se preocupen. Ahorita conforme vayamos viendo los ejemplos, que van a ser muchos ejemplos, van a ser muchos textos, les va a quedar muy claro. Yo estoy seguro de esto, ¿verdad? Vamos a ver las distintas formas de sinécdoque y las voy a mencionar, aunque no vamos a entrar con todo el detalle, porque así de pronto les puede resultar mucha información y les puede confundir, ¿verdad? Ay, esto, pero ¿cuál es el detalle de esto? Entonces, no es algo que queremos hacer, sino, repito, es mencionarlo de manera general para que puedan identificarlo, ¿sí? Y si es una sinécdoque de género o de especie, ¿verdad? Como vamos a ver ahorita, si se lo graban y le identifican porque ustedes son más inteligentes que yo, excelente, ¿sí? Y si no lo ubican, no se preocupen, ¿está bien? El punto es que puedan identificar que hay una figura y que esa figura le está dando un sentido, pero al mismo tiempo, como lo vamos a ver en alguno de estos ejemplos, ¿sí? O en algunos de estos ejemplos, vamos a encontrar que nunca podemos, y este es un principio esencial, que nunca podemos desligarnos del contexto. El contexto muchas veces nos va a ayudar a ubicar esa figura, ¿sí? A veces es muy clara, pero a veces no tanto, ¿ok? Vamos a ver algunos ejemplos y quise ponerlo un poquito variadito para evitar confundirles o hacerles lo más claro. Entonces, sinécdoque, vamos a ver lo que es una sinécdoque de género, ¿sí? Es un tipo de sinécdoque, punto. Si se lo aprenden está bien, yo solamente se los quiero mencionar porque creo que es para aquellos que quieran en algún momento dado ir un poco más allá, pues lo pueden hacer, les estoy dando información y si en algún momento dado a alguno le interesa bibliografía, le puedo dar un par de ellas, ¿verdad? Algo un poco más que básico. La sinécdoque de género, de lo que se trata es que intercambia el género por la especie. Es decir, intercambia el todo por un casi todo, ¿sí? Por una parte mayor. Van a ver ahorita a qué nos estamos refiriendo con esto. En Éxodo, capítulo 9, bueno, si quieren, se los voy a dejar así porque no sé si les di mucho tiempo o poco tiempo. Sinécdoque de género, se intercambia el género por la especie, es decir, el todo por la mayor parte. Siempre que vean en algún escrito, en algún diccionario, ese IE quiere decir es decir, ¿ok? Entonces es una abreviación para es decir. Se intercambia el todo, se dice, se generaliza, ¿verdad? Se habla de un género completo,
para nada más referirse a una gran parte de ese género. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 9, cuando está tratando ahí acerca de las plagas, ¿verdad? Aquí van a encontrar en las láminas que está la sinécdoque, está en negrillas y está subrayada, ¿sí? Para que ubiquen, esa es la sinécdoque. Dice, el Señor hizo esto al día siguiente, perdón, y perecieron todos los ganados de Egipto, ¿sí? De hecho, literalmente, si uno va a un interlineal, dice, y murió, ¿sí? Y murió todo ganado. No se menciona el artículo, pero murió todo ganado, murieron todos los ganados de Egipto. Dice, pero de los ganados de los israelitas, ni un solo animal murió. Ahora, está hablando, perecieron todos los ganados de Egipto. Ahora, ¿qué es lo que está hablando esta sinécdoque? Que habla de todas las clases de ganado, ¿sí? Siempre debemos de tener, repito, en cuenta que, como lo acabo de mencionar, que en el texto original no se utiliza ahí el artículo, ¿verdad? Pero en el versículo 3, por ejemplo, para entender esto, en el versículo 3 se especifican las clases de ganado. Se los voy a leer en este caso porque aquí estamos hablando de un contexto, ¿ok? Yo les mencioné hace un par de minutos que esto es muy importante, que muchas veces el contexto nos va a ayudar a ubicar cuándo se está refiriendo a una figura. Déjenme, ya leyeron, tenemos ahí Éxodo 9:6, voy a leer el versículo 3 para que vean, ¿sí? A lo que me estoy refiriendo. Dice, entonces la mano del Señor vendrá con gravísima pestilencia sobre tus ganados que están en el campo, sobre los caballos, sobre los asnos, sobre los camellos, sobre las vacas y sobre las ovejas, ¿sí? Entonces ahí está el género cuando dice ganados, ¿verdad? Pero eso pues, te está refiriendo de una manera general. Entonces, ahí nos especifica, ¿verdad? ¿Cuáles son esos ganados? ¿De qué clases se está refiriendo? ¿Verdad? Y después, ya en el versículo 10 lo aclara cuando habla de bestias, ¿verdad? También se traduce como animales. Y eso indica pues que algunos habían sobrevivido, ¿sí? O sea, no quiere decir que todas las bestias, ¿verdad? Que todos los caballos, que todos de los egipcios murieron en absoluto. Pues nosotros podríamos darnos cuenta que no fue así, porque después los egipcios les pegaron les pegaron una corretiza a los israelitas, ¿verdad? Cuando salieron, recuérdense que salieron con sus carros de a caballo. ¿Sí me explico? Eran jalados por caballos, entonces pues a lo mejor de hecho se murió la mayor parte de los caballos, la mayor parte de los camellos, la mayor parte de las ovejas, la mayor parte de los burritos, la mayor parte de las vacas incluso. ¿Sí me explico? Esa es la sinécdoque, ¿sí? Entonces perecieron los ganados de Egipto, ¿sí? Yo espero que quede claro eso. Vamos a otro ejemplo. Deuteronomio 28. Solamente vamos a ver la parte A del versículo 64, es decir, la primera parte del versículo. Y dice, además el Señor te dispersará entre todos los pueblos de un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra. ¿Sí? Se está refiriendo a una dispersión, ¿sí? No a todas las naciones, porque cuando vino la dispersión no se fueron a todas las naciones. Aquí se está refiriendo a toda clase de naciones, a todo tipo de naciones, naciones de una, naciones de otras, ¿sí? No particularmente a cada una de las naciones que en ese momento había en la tierra. Hay, es muy difícil en este momento, pero yo creo que déjenme refrasearlo,
En este momento es muy posible que en todas las naciones de la tierra pues exista algún judío, pero no se está refiriendo a esto, ¿sí? Sino que cuando estaba hablando aquí de que el Señor los iba a dispersar entre todos los pueblos de un extremo de la tierra hasta el otro, se estaba refiriendo en concreto a un juicio de Dios, ¿sí? Que los iba a mandar, ahora sí que los iba a mandar a volar a toda clase de naciones, ¿sí? No, porque en ese momento en particular, pues no llegaron a América, ¿sí? O no llegaron, ¿sí me explico? O no llegaron a algunas partes, en ese momento no llegaron a algunas partes de África o a algunas partes de Asia, sino a toda clase de naciones. Esa es la sinécdoque, ¿sí? Está refiriendo otra vez, es una sinécdoque de género, es algo muy general. En Jeremías, otro ejemplo, espero que vaya quedando bien, claro. En la parte B, en la segunda parte del versículo del Jeremías 26, versículo 9, dice, y todo el pueblo se congregó contra Jeremías en la casa del Señor. Pues ahí se está refiriendo a casi todo el pueblo, es decir, a la mayor parte de la gente, a la mayor parte del pueblo, ¿sí? Ahí es como ahí también hay una substitución, ahí hay una metonimia también, ¿sí? Porque dice pueblo en lugar de pobladores, por ejemplo, ¿sí? O en lugar de la gente. Se está refiriendo a la mayor parte de la gente del pueblo. ¿Estamos aquí? No los quiero hacer un lío, simplemente es que la puedan ubicar. Está refiriéndose cuando dice todo el pueblo se congregó contra Jeremías, pues solamente es la mayor parte del pueblo porque hubo algunos que no. Pero está dando otra vez de un género la mayor parte. ¿Ok? Vamos a otra de esta misma sinécdoque de género. Otro ejemplo, ya en el Nuevo Testamento. Marcos capítulo 9. Esta es una sinécdoque más general, ¿sí? A esa no la subrayé, pero está en negrillas. En la otra tampoco, se me fue, perdón. Pero está clara. Marcos 9:23 dice, ¿cómo si tú puedes? Le dijo Jesús, todas las cosas son posibles para el que cree. Ay, ¿verdad? Bueno, aquí todas las cosas, ¿a qué se refiere a todas las cosas? Pues a todas las cosas que están dentro de la promesa, todas las cosas que Dios dice, ¿sí? Porque la fe, mis amados, siempre habla de relación con la palabra de Dios, ¿sí? Fe no es, ay, yo creo que esto va a pasar y yo creo que esto va a pasar, porque muchas veces se confunde fe con un deseo muy grande que tenga, o yo sí creo que eso puede pasar, ¿sí? Yo voy a tener fe de que no va a llover hoy, sales y te cae un tremendo aguacero, ¿verdad? Ahí. Y dices, no, pues yo puedo tener mucha fe y no voy a salir con un paraguas, ¿verdad? Y menos aquí en Londres, ¿no? Que bueno, no vamos a hablar del clima, pero puedes decir, yo puedo tener mucha fe en eso. Pues sí, pero aquí te puede estar el sol muy bonito ahorita y a los 10 minutos ya tienes un tremendo aguacero. Esa es la verdad. Entonces eso no tiene nada que ver con fe cuando se habla de la fe bíblica, de la fe que está en la Biblia. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice sí, que todas las cosas son posibles para el que cree? Pues es todo lo que está relacionado con la palabra de Dios, ¿sí? Todo lo que Dios puede hacer, ¿sí? Porque, ay, mis amados, luego hablan de la superfe, y ya empiezan a mezclar y no, mira, si es que lo que pasa es que tú crees, ¿verdad? Y si tú puedes creerle y puedes creerle a Dios y Dios es capaz de hacerlo, pues sí, Dios es capaz de hacer muchas cosas, pero no dijo Dios que iba a hacer todas las cosas, ¿sí? Entonces yo tengo que estar muy seguro de qué es lo que Dios dijo que hará. Por ejemplo,
Él dijo que a todos sus hijos iba a formar el carácter de Cristo en ellos. A todos los que ha redimido va a formar el carácter de Cristo en ellos. ¿Saben qué? Yo lo creo, es posible. ¿Por qué? Porque yo lo creo, no, porque Dios lo dijo. ¿Lo ven? Entonces, yo espero que haya quedado claro. Entonces, vamos a un último ejemplo de la sinécdoque de género. Y pónganme atención en esto, porque, repito, no es tan importante que identifiquen el nombre. Repito por tercera o cuarta ocasión ya. No es tan necesario que identifiquen si es una sinécdoque de género o de especie o de qué tipo de sinécdoque, sino que ubiquen que está esa figura literaria que le está dando el sentido al texto. ¿Sí? Aquí si nosotros leemos, ¿verdad? Este mismo versículo, si nos quedamos aquí en Marcos 9:23 y yo no ubico que está utilizando una figura literaria, yo puedo tomar y decir pues yo puedo creer esto, ¿verdad? Y después salen unas premisas, pero tan absurdas, ¿verdad? Entonces Dios puede hacer todo, ¿sí? ¿Tú crees que todo es posible? Sí. A ver, puedes hacer que, no sé, ¿verdad? Que si yo tiro mi teléfono, si yo suelto mi teléfono, ¿tú puedes hacer que eso se detenga? Sí. Pues yo creo que lo puedo hacer. No puedes vencer, ¿sí? Y no vas a cambiar una ley física, no vas a cambiar la ley de la gravitación porque crees que lo puedes hacer. Pero es que aquí dice la Biblia que todas las cosas son posibles para el que cree. Es una sinécdoque, es una figura literaria que está diciendo que Dios es fiel y que Él cumple su palabra y que si mi confianza, que yo puedo tener confianza en lo que Dios dice que va a hacer, que yo puedo tener confianza en la palabra de Dios. ¿Estamos aquí? Que yo puedo confiar en Dios. Espero que haya quedado claro esto. Y vamos, repito, al último ejemplo de esta sinécdoque de género. Juan capítulo 1, versículo 16. Dice, pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. A ver, aquí ese que todos hemos recibido de la plenitud de Cristo, ¿se refiere a todas las personas? Pues no. Se refiere a todos los que han recibido la gracia, a todos los que han creído. ¿Sí? Usted ha creído, yo he creído, hemos recibido de su plenitud. ¿Sí? Y la gracia va aumentando, gracia sobre gracia. ¿Está bien? Otra vez, es género. Está refiriéndose a esa gracia, a esa plenitud de parte de Dios. ¿Sí? Muy bien, vamos a otra sinécdoque, entonces, a una sinécdoque o sinécdoque de la especie o sinécdoque de especie. ¿Qué es el sinécdoque de especie? Pues ahora es al revés. Ahorita vimos la de género, ahorita ya entramos con la de especie. Aquí es que la especie se pone en lugar del género. Es decir, ya es muchos en lugar de todos, ya no es todos en lugar de muchos. La primera fue todos en lugar de la mayor parte. Aquí ya es la mayor parte en lugar de todos. ¿Sí? Entonces la primera es de género, ¿sí? Es el todos y la especie ya es el muchos. ¿Ok? Aquí ya es al revés. Vamos a ver algunos ejemplos. Muy interesante y muy precioso, además. Isaías 53. Ese yo siempre les he aconsejado y lo seguiré haciendo. Repasen este capítulo de Isaías 53. Es precioso y muchos lo quieren sacar de la Biblia. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. Aquí evidentemente se está refiriendo a Cristo. Y con los fuertes repartirá despojo porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. ¿Sí?
es decir, él fue crucificado entre ladrones. A eso se refiere, que fue contado con los transgresores, como si hubiera sido uno de ellos. Dice, llevó él el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. ¿Sí? Fíjense bien, aquí como el contexto inmediato te dice de cuáles son esos muchos. La pregunta sería, ¿el pecado de quién? ¿Murió por el pecado de todas las personas o de muchas personas? Bueno, de pecado de muchos se refiere al pecado de todos. Hay quienes piensan que solamente es para algunas personas, porque ellos afirman que la redención es limitada para unos cuantos, ¿sí? Que es un mal entendimiento de la soberanía de Dios, ¿sí? Y es una mala interpretación, es una postura teológica, es una postura filosófica, teológica que forza y que se sale de una correcta interpretación. Porque aquí el contexto te lo aclara perfectamente. Llevó el pecado de muchos, es decir, de todos, e intercedió por los transgresores. Es decir, lo hizo a favor de los transgresores. La pregunta es, ¿quiénes son los transgresores? En la humanidad, ¿quiénes son los transgresores? ¿Hay muchos transgresores o todos somos transgresores? Todos. Entonces, cuando aquí dice, llevó el pecado de muchos, se está refiriendo al pecado de todos, porque la salvación, ¿sí?, es potencialmente para todos los seres humanos. Es decir, la obra de Cristo, el pago por el pecado de la humanidad que llevó a Cristo a cabo es suficiente para todos los hombres. Esto no quiere decir que todos se van a salvar, sino todos los que creen. ¿Sí? Entonces, aquí muchos se refiere a todos, porque ya no es género, es especie. ¿Okay? Yo espero simplemente que estén viendo que ahí está la figura. ¿Sí? Vamos a ver otro. Romanos, en la misma línea. Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Miren, yo aquí quiero hacer un paréntesis. La Biblia sí habla de predestinación, pero nunca habla de predestinación para unos al cielo y otros al infierno. Siempre cuando la Biblia habla de predestinación y habla de elección, porque sí habla de elección, siempre se está refiriendo a los que han sido justificados. ¿Está bien? Entonces de ahí muchas veces se infiere que, bueno, entonces si hubo unos elegidos, entonces hubo unos elegidos para una cosa y hay otros elegidos para otra. Pero eso no está en la Biblia. Siempre cuando se habla de elección y de predestinación se está refiriendo siempre, 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 siempre a creyentes. Y aquí esto es lo que nos dice. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Sí? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, ¿entre cuántos hermanos va a ser el primogénito de muchos? Es decir, ¿va a tener la supremacía sobre muchos o sobre todos los hermanos, sobre todos los que Él redimió? Bueno, esto es a todos los que han sido redimidos. Él va a tener una supremacía, Él va a estar por encima no de muchos, es de todos, pero es una sinécdoque de especie, es decir, aquí está refiriendo muchos para decir todos, ¿sí? En la sinécdoque de género te dice todos para decir muchos, pero siempre el contexto nos lo aclara, ¿está bien? Y ahí está la figura. Vamos a ver otra figura y le empiezo a meter velocidad. Trataré de no hacerles muy larga esta clase. Juan capítulo 6, versículo 51. Juan 6, 51. Ahí lo tienen en su lámina, en esta lámina. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Ahí está la sinécdoque. Si alguien come de este pan, alguien
vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. ¿Sí? Aquí hay una doble, ¿sí? Pero me voy a enfocar en la primera. Es decir, todo el que come es todo el que cree vivirá para siempre. ¿Quién es ese alguien que come? Pues es todo el que cree. ¿Quién es el que come? ¿Sí? Eh, ¿Quién es el que vivirá? Pues todo el que cree. ¿Estamos aquí? Dice, yo también daré este pan, mi carne, la voy a dar, dice, daré por la vida del mundo. ¿Sí? Aquí ya también está entrando, ya se está refiriendo a mundo para los habitantes de este planeta. No, aquí no se está refiriendo a la... O sea, esta es una metonimia, ¿sí? Hablando mundo para decir por la gente, por las personas, ¿sí? No por el sistema, no por el planeta azul. Aquí hay, ven, hay una doble figura, pero nos centramos, para no hacerlos un lío, nos centramos en la sinécdoque. Alguien come este pan, es decir, todo el que come este pan, ¿sí? Es decir, el que cree, ¿qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? Y que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿sí? Ahí no es una sinécdoque, ahí es literal, ahí todo es todo, ¿sí? Pero bueno, yo espero que haya quedado claro. Ahora vamos a entrar a una sinécdoque, se conoce así como sinécdoque del todo. Otra vez, no se mortifiquen con los nombres, solamente ubiquen la figura, ¿sí? Yo espero que con todos estos ejemplos que se están dando puedan irla encontrando. Sinécdoque del todo, esto quiere decir que el todo se pone en lugar de una parte. Ajá. Ya aquí ya no es ni de género, ¿sí? Ya tampoco es de especie. Aquí ya está hablando, cuando dice que es el todo, es por una parte, y la que sigue va a ser la parte por el todo. ¿Ok? Pero vamos aquí. Es el todo por la parte, es decir, el todo se pone en un lugar de una parte. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se está refiriendo al todo, solamente se está refiriendo a algo muy concreto, ¿sí? Por ejemplo, en Lucas, y esta es una sinécdoque del todo clarísima, ¿sí? Lucas 2:1. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto, el emperador, ¿verdad? Un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. A ver, salió un edicto de César Augusto para que también se censara a todos los habitantes de la tierra, ¿sí? Para que todo el mundo, para que todos los habitantes fueran censados. Pues evidentemente no. Aquí, cuando dice todo el mundo habitado, se refiere a la parte gobernada por César Augusto o por Augusto, ¿sí? El César es el título, Augusto es el nombre, ¿ok? Entonces, pero así lo maneja Lucas porque es perfectamente claro. ¿Es para qué? Para que en todos lados donde él gobierna se cense. Entonces, ¿en dónde censaron? Todos los lugares que estaban habitados, que estaban bajo el gobierno del César Augusto, ¿sí? Porque, pues a los aztecas no, ¿verdad? O a los incas tampoco los censaron, ¿no? ¿Sí? Allá a los vikingos, pues no, tampoco. Fue a una parte. ¿Estamos aquí? Entonces aquí está hablando el censo a todo el mundo. Porque hay quienes luego toman y dicen, ahí está, todo el mundo no fue censado, aquí hay una contradicción en la Biblia. Es una sinécdoque que nada más está tomando el todo por una parte. ¿Estamos aquí? Nada más es el todo por una parte, es la sinécdoque de un todo. Vamos a otro ejemplo, porque ya vamos a terminar la clase, ¿eh? Les digo, no los quiero abrumar, solo que les quede muy, muy claro. Pero vamos a otro ejemplo para que quede más afianzado todavía.
Mateo capítulo 27, versículo 45. Dice, desde la hora sexta hubo obscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Sí? Desde la hora sexta hubo obscuridad hasta la hora novena. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Que hubo obscuridad sobre toda la tierra. ¿Se está refiriendo a toda la tierra o solamente a una parte de la tierra? Pues esa parte de la tierra se está refiriendo a Palestina, nada más, no a toda la tierra. No es que fue todo se oscureció, no sé qué es lo que haya pasado, ¿sí? No sé qué fenómeno haya habido, pero a ver, no, esto es imposible. Pues mira, Dios dice que se oscureció y la historia dice que se oscureció. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que otros lo expliquen, yo no puedo, ¿sí? No sé. Pero aquí en donde nos estamos refiriendo es, hubo oscuridad, no fue sobre todo el planeta, fue solamente sobre Palestina, sobre esa región en donde estaban ahí. No es de que, bueno, ya de aquí está la frontera de Palestina, de aquí para acá ya no, es sobre una región, sobre una parte. Está hablando del todo por una parte. Esa es una sinécdoque, esa es la sinécdoque del todo. ¿Ok? Y vamos a ver la última sinécdoque del todo. ¿Sí le está quedando claro? No es tan difícil realmente. Pero un ejemplo, ¿sí? Uno más. Hay muchísimos, en verdad, y la variedad y las cosas que se agrupan son muchísimas, son muchísimas. Son de las figuras, tanto esta como la metonimia, de las que más hay, ¿sí? De los que más ejemplos y hay algunas partes que son un poquito más complicadas y no, repito, no es la idea es que puedan identificarlo, ¿sí? Si se llama del todo, si se llama de la parte, si se llama del género, si se llama de la especie, ustedes no se mortifiquen. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Sí? Entonces aquí, fíjense bien, aquí dice, todos mueren. Aquí está la sinécdoque, porque dice, también en Cristo todos serán vivificados. Aquí es literal. ¿Sí? Los que están en Cristo viven y vivirán eternamente, recibirán la glorificación. De eso está hablando. ¿Sí? Aquí está tratando de la glorificación. Entonces, así como en Adán todos mueren, dice, pero entonces todos mueren. Bueno, no, porque más adelante en el versículo 51 indica que no todos morirán. Es decir, habrá gente que no va a morir. Habrá gente que va a ser arrebatada, ¿verdad? Y que no va a haber muerte. Muchos sí. Por eso dice, ¿y cómo va a estar el asunto? Le dice a los tesalonicenses, ¿cómo fue? Ya vino, ya fue el arrebatamiento. Y dice, no, miren, tranquilos. Los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿sí? Serán arrebatados y después nosotros, los que vivimos. Entonces no todos van a morir. A lo mejor algunos vamos a morir, a lo mejor otros no vamos a morir, ¿sí? Pero esto no quiere decir que todo el género humano va a morir. ¿Estamos aquí? Eso es muy, muy importante. Y lo pueden ver más adelante, la afirmación, esto que estoy diciendo ahí en primera a los Corintios 15:51. Porque se indica ahí, tanto ahí como en Tesalonicenses y en otros pasajes. ¿Está bien? Entonces, eso, hasta aquí es el ejemplo, vimos los ejemplos de la sinécdoque del todo, ¿verdad? El todo habla de una parte. Ahora vamos a ver la sinécdoque que es de la parte por el todo, ahora se refiere a una pequeña parte para referirse a todo, ¿sí? Otra vez, es una figura de asociación, ¿sí? No es una figura de relación, es una figura de asociación. Lo está dejando muy claro ahí. Entonces, ¿a qué se refiere una sinécdoque de la parte?
Yo creo que ya está más claro, pero es una parte, se pone en lugar de todo. Por ejemplo, eso quiere decir PE, por ejemplo, una parte de la persona por la persona completa. Ese es un ejemplo, ¿sí? O una parte de, la, de una ciudad para referirse a toda una ciudad o a un país, ¿sí? Y así, ahorita vamos a ver varios ejemplos, entonces tranquilos, pero aquí solamente quiero que ubiquen una parte por el todo. Ya vimos el todo por una parte, ¿sí? Todo el mundo, ¿verdad? Censar a todo el mundo. No, es a una parte. Bueno, ahora vamos a ver, lo vamos a ver al revés. Dijera aquel, vamos a verlo al revés volteado. En Job capítulo 36, versículo 14, se lee así. Fallecerá el alma de ellos en su juventud y su vida entre los sodomitas. Fallecerá el alma de ellos. ¿A quién se está refiriendo? Se está refiriendo a las personas, a ellos mismos. Se está refiriendo a las personas que están, a las que se está refiriendo. ¿Sí? Entonces no está diciendo, perdón, es que tengo que conectar esto. Ahí está. Sí, se está refiriendo, perdone, un lapsus técnico. Se está refiriendo cuando dice el alma de las personas. Va a fallecer el alma. Pues no está refiriendo que que va a quedar así como de Walking Dead, ¿no? O sea, que se van a quedar sin alma y va a quedar nada más el cuerpo ahí caminando. No, no se está refiriendo a los Walking Dead. Se está refiriendo cuando dice fallecerá el alma. Esa es una sinécdoque, que es una parte de la persona. Es la parte, se está refiriendo a esa parte inmaterial para referirse a toda la persona, tanto la inmaterial como la material. ¿Está bien? Este es el último ejemplo que vemos y con esto terminamos el tema del día de hoy. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9, se lee así. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Sí? A ver, cuando hablamos de salvación, es nada más la salvación de nuestra alma a la que se está refiriendo ahí. Bueno, pues es que se salve el alma, pero que el cuerpo se pierda. No hay eso, no existe tal cosa. Aquí se está refiriendo, le está diciendo a ustedes mismos, a la totalidad de su ser, ¿sí? Es la salvación de todo nuestro ser, de la parte material y la parte inmaterial. Por eso nosotros tenemos que ubicar, y esto se los he comentado en otras ocasiones, siempre cuando la Biblia nos habla de que ya hemos sido salvos, ¿verdad? Bueno, hemos sido salvos y que esa salvación se va a manifestar. Entonces hay gente que dice, bueno, pero a ver, espérame tantito, aquí esa salvación, no me estoy saliendo del tema, es para que ubiquen la idea en todo esto. ¿Por qué Pedro lo escribe de esta forma? ¿Sí? Porque cuando se refiere a la salvación en futuro, se está refiriendo a la glorificación, ¿sí? No a la redención en sí misma. Ya hemos creído, hemos sido redimidos, hemos nacido de nuevo, hemos sido adoptados, ya tenemos el Espíritu de Cristo, gloria a Dios, le pertenecemos a Él, ¿verdad? Y ya nuestro futuro está seguro con Él. Y formará a Cristo en nosotros y nos glorificará de tal manera que en nuestro cuerpo, ¿sí? En un cuerpo glorificado podremos estar con Él por la eternidad, sin historia, sin ningún rasgo de pecado, ¿sí? Y podremos estar en su presencia para siempre, como Él está, con un cuerpo igual que el que Cristo tiene. ¡Qué maravilla! Pónganse a pensar en esa promesa que tenemos, hermanos. Vean la grandeza de nuestro Dios. Por eso dice que Cristo, Él es el primogénito, dice, de muchos. ¿Se acuerdan que vimos ahí en Romanos 8:29? Para referirse de todos nosotros. Él es el que está por encima. Y somos coherederos con Él. Bueno, así como Él ha sido glorificado, nosotros también lo seremos. ¿No le dan gracias a Dios? Pues bueno, aquí se está refiriendo a eso.
¿A dónde nos lleva nuestra fe, nuestra confianza en Cristo? Somos salvos por la gracia por medio de la fe. ¿A dónde nos llevó esta fe? Nos llevó a abrazar esa gracia. ¿Y qué es lo que tenemos ahí? Pues la salvación de nuestra persona. ¿Sí? Y yo espero que con esto haya quedado clara esta figura, ¿verdad? La sinécdoque. Vimos los 4 tipos de una manera muy general, ¿verdad? La de género, la de especie, ¿sí? La del todo y la de la parte. Entonces, pues con esto concluimos la clase del día de hoy y pues muchas gracias por la atención y que Dios los bendiga a todos.